Buenos días, Dios los bendiga. Quiero saludarles en el nombre de Jesús, como siempre su hermano Jera, trayéndoles una palabra del Señor para esta mañana, para que nos ayude a nosotros a entender verdaderamente cuál es el camino a la salvación. Este tema se llama dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Vamos a ver cuál es el camino de vida y cuál es el camino de muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra toque el corazón del oyente, Padre mío, y que entienda que solo hay un camino para vida eterna, que es Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo, queridos hermanos. Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, vamos a ver nosotros cuál es lo importante de saber, queridos hermanos, entender la palabra de Dios, entender lo que dice Dios. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en Proverbios 14, 1 y 2. Vamos a leerla en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios 14, Proverbios 14, 1, 2. Perdón. 14, 12. Proverbios 14, 12. Dice la palabra del Señor, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a nosotros, como humanos, como hombres, nos parece que es derecho y que nos llevan a con Dios. Pero verdaderamente dice la palabra del Señor que es camino de muerte. Porque también dice en San Juan 14:6, dice la bendita palabra. Vamos a leerla. Dice 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces vemos, hermanos, Dios quiere enseñarnos, queridos hermanos, en esta mañana, 3 pasos para tener paz con Dios, por medio de su palabra. Pero también quiere que los aprendamos para darlos a conocer al mundo, para la salvación del mundo. Entonces vamos a ver, la mayoría de las personas, queridos hermanos, creen que la religión los lleva a Dios, que cualquier camino que tomen y anden como anden, al final creen que ellos van con Dios. Camino, dice, pero la palabra de Dios nos enseña que un solo camino nos da vida después de la muerte de este cuerpo. Y ese es Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección. Solamente Cristo, solamente Él ha muerto y resucitado y ha sido sin mancha, sin pecado. Y Dios mismo lo envió para perdón de nuestros pecados. Su muerte y resurrección hizo algo maravilloso para el mundo. Para ti que estás oyendo, lo ha hecho Dios. Vamos a ver el primer punto. Debemos de entender el propósito de Dios. Porque Dios quiere que tengamos paz y vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros caminamos por fe en Cristo Jesús. Y Dios tiene un propósito, que tengamos paz y vida eterna. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Dice en Romanos 5:1, queridos hermanos, querido oyente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Dios te ama y me ama a mí.
Juan 3:16, claramente un versículo que siempre he leído, pero muy pocas veces es meditado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en él cree. El que no cree no va a tener vida eterna. Necesita creer en lo que hizo Jesucristo. Necesita creer en Cristo. Y por fe somos salvos. Entonces es bien importante, hermanos, porque el mundo no tiene paz y vida plena, la cual Dios dispuso que tuviéramos. Dios, desde el principio de la creación del hombre, Dios dispuso que tuviéramos paz y vida eterna. Pero el pecado entró en el hombre y todo se fue por diferente camino, hermanos. Segundo punto, queridos hermanos, que es bien importante. Debemos admitir que tenemos un problema que es nuestro pecado y la separación de Dios. El pecado nos separó de Dios, pero Dios envió a Jesucristo para quitar ese pecado y volver a tener una comunicación con Dios. Ya no hay estorbo si tú has entregado tu vida a Cristo. Ya no hay estorbo si tú crees en Cristo Jesús, en lo que ha sido enviado. Pero si no has creído y tienes duda, tienes que creer. Tienes que entregar tu vida a Cristo para el fin de que tengas vida eterna. Dios, desde Adán y Eva, queridos hermanos, dio libre albedrío. Él no quiere nada a la fuerza. Dios no te quiere a la fuerza. Dios te ama. Dios tiene los brazos abiertos para recibirte a la hora que tú decidas. Adán y Eva desobedecieron a Dios y se dieron ser su propia voluntad. Ellos decidieron hacer su propia voluntad. Decidieron pecar, decidieron alejarse de Dios, como muchos de nosotros. Tú tienes la oportunidad de tomar la decisión. Espero que la tomes la correcta. Romanos 3:23 nos dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todo mundo hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero viniendo a Cristo, se quita esa destitución, esa separación de Dios con el hombre. También dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuevamente menciona que en Cristo Jesús hay vida eterna, no en otras cosas. La gente, queridos hermanos, intenta de muchas maneras, hermanos, para acercarse a Dios. Por los ídolos, por las religiones, oraciones a las imágenes, por medio de la Virgen, etc. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 14:12, dice claramente, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Parece derecho, parece que te lleva a Dios, pero no, te lleva a la muerte espiritual, te lleva al infierno en una palabra. Ten cuidado. La Biblia nos dice y enseña que yendo por esos caminos nos distanciamos más de Dios. Cuando una persona agarra otro camino que no es Cristo Jesús, se va distanciando más de Dios. Arrepiéntete y regresa a Cristo. Ven a Cristo. Dice en Isaías 59:12, porque nuestras rebeliones se van multiplicando delante de ti y nuestro pecado han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Tú conoces tu pecado, tú conoces lo que estás haciendo delante de Dios. Ninguno va a decir, yo no sé que estoy pecando. Todos sabemos lo que es pecado, porque Dios mismo nos puso el discernimiento, nos puso ese yo que sabemos lo bueno y lo malo. Entonces, arrepiéntete y ven a Cristo. Tercer paso, ninguno puede alcanzar a Dios excepto Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, queridos hermanos, y resucitó de la tumba. Aunque era hijo de Dios y sin pecado alguno, se convirtió en humano. Tomó nuestro lugar y pagó las penalidades de nuestros pecados. Él venía a eso. Dios lo había enviado para
para eso, para pagar por el pecado del hombre. Y lo hizo. Él murió en la cruz y resucitó. No ha habido nadie más que haya hecho eso. Teniendo un puente entre Dios y nosotros, la Biblia nos dice claramente. Dice, descubramos el puente de Dios y la cruz. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él no le ha importado que seamos pecadores. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados y nos lleva ante Dios. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué hermoso, queridos hermanos, la palabra de Dios. Qué hermoso lo que hizo Cristo por nosotros. Pero mucha gente lo rechaza. Mucha gente no quiere nada con Dios por medio de Cristo. Por eso el mundo está como está. Rechazan a Jesucristo. No entienden que Cristo ya pagó el pecado, ya pagó el precio. Lo único que debemos de hacer nosotros es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero el mundo no quiere. Por eso estamos orando los cristianos, para que Dios ablande el corazón de esas personas, queridos hermanos. Es bien importante, queridos hermanos cristianos, oremos por el mundo, para que también sea salvo. En 1 Corintios, queridos hermanos, 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Dios ha provisto el único camino para el perdón de pecados, queridos hermanos, y para tener vida eterna. Pero cada persona debe tomar una decisión. Hay que admitir la verdad y recibir a Cristo. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendita sea su santa palabra. También la Biblia dice en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Recibir a Cristo Jesús en tu corazón para que tengas vida eterna es la única manera para tener paz con Dios. Cristo Jesús es el único que nos trae paz para tener paz con Dios, queridos hermanos. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Tú que no conoces de Cristo, arrepiéntete, ven a Cristo. Hay un cielo y un infierno. Tú tienes la decisión a dónde quieres ir. ¿Quieres ir al cielo? Ven a Cristo Jesús. Entrega tu vida a Cristo. No tardes, porque Cristo ya viene. Cristo ya está a las puertas. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Quieres ir al infierno? Sigue por cualquier camino que tú vas. Pero tú toma la decisión. Dios te está dando la oportunidad esta mañana de que te arrepientas. Padre, gracias, Señor Dios, por tu bendita palabra. Que toque estos corazones, Dios mío, amado Padre, que se arrepientan y vengan a ti y sean salvos. Mi oración es que todo el mundo sea salvo, Padre, porque tu deseo es ese. Tú has venido por todo el mundo. Tú no separas a nadie. Y te lo agradezco, Dios. Dios los bendiga, querido oyente. Y Dios te bendiga, hermano. Y si te has apartado de Dios, es el tiempo que regreses. Cristo ya está a las puertas. No pierdas tiempo. Corre. Corre a arrepentirte ante Cristo. Gracias. Dios te bendiga. Amén y amén.